Bienvenidos un día más al canal de BTC Consulting 360. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Javier Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier es probablemente ahora mismo el principal referente en todos los temas de robótica en habla hispana, con una newsletter que se llama Integra Robot, magnífica, y que os recomiendo a todos suscribiros a esa newsletter, a la nuestra también, por cierto, que os dejaremos el enlace a su newsletter en los comentarios y en la descripción. Bueno, la primera vez que yo conocí a Javier, pues fue mandándole el PDF de la filosofía de Bitcoin, que fue este de aquí, cuando ni siquiera era un libro, cuando era un mero borrador. Pues hice una reseña de ello y vamos, fue la primera persona que se pronunció sobre la filosofía de Bitcoin. O sea que yo le tengo un cariño muy especial y me acuerdo mucho de aquellas cosas. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué te has estado dedicando a esto? Haz una breve presentación y vamos a hablar de robots. Sí, bueno, pues he estado muy metido siempre en temas de divulgación, emprendiendo también, vamos, que sobre todo me considero emprendedor y ahora desde hace un año emprendiendo en temas de robótica. Así que bueno, me interesa todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, especialmente ahora la inteligencia artificial y cómo ésta empieza a tomar forma física a través de los robots. Así que bueno, creo que vamos a poder hablar largo y tendido sobre ello. Estuviste también en alguna empresa también trabajando, ¿verdad? Famosilla, que también estuvimos haciendo algún evento por allí. Sí, 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 sí. Sí, he estado durante 7 años en una empresa de desarrollo de software y, bueno, llevando temas de innovación, organizando muchos eventos, dinamizando la comunidad. Bueno, al final lo que me gusta es juntar gente y aprender de ellos o que entre ellos aprendan también, ¿no? Entonces, toda esa parte de crear comunidad, generar oportunidades entre la gente, dinamizarlo y ver cómo surgen cosas, ¿no? De manera espontánea, sin yo provocar nada específicamente. No es que a mí se me dé especialmente bien montar empresas y demás, sino que sobre todo es dinamizar cosas para que acaben sucediendo, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues ya llevo un año solo y muy dedicado también a temas de divulgación e información de inteligencia artificial, viendo pues todo lo que está ocurriendo, no podía, no podía hacer de otra cosa, así que la parte de robótica va más despacio, pero bueno, creo que acabará también poniéndose al nivel o incluso más que la inteligencia artificial. Yo creo que has elegido el nicho más correcto que podías elegir, o sea que me parece una decisión muy acertada, aunque claro, siempre, pues hasta que se desarrollan esos nichos, pues lleva tiempo. Que yo también con Bitcoin al principio también costaba bastante hasta que empezó a despegar. Pues nada, vamos a hablar un poquito de la parte de robótica, porque yo creo que es desde luego pues la industria más prometedora a futuro, ¿no? Sobre todo porque tiene un componente cuando hace la intersección con la IA, que yo creo que es apasionante, ¿no? Que es que nosotros cuando tenemos que aprender algo, o sea, esta es mi posición, ¿no? Nosotros cuando tenemos que aprender algo, pues cada humano particular tiene que pasar por el proceso del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso hace pues que al final pues sea un proceso muy repetitivo, seamos muy lentos en ampliar el conocimiento a nivel global, pero claro, hay una cosa muy específica de la intersección IA con robot, y cuando hablo de robots, puedo hablar de coches, o sea, quiero decir que no es una cosa específicamente de un humanoide, basta con que se desarrolle el aprendizaje sobre un área, que eso lo tienes capturado mediante software, para que una simple actualización haga que todos los robots del mundo sean capaces de actualizar inmediatamente ese conocimiento, esa habilidad, ¿no? Entonces esto se ve especialmente, yo creo que con Tesla, ¿no? Que tú tienes un coche de fábrica que no ha conducido nunca, que acaba de ser producido, que es un bebé recién nacido y sabe conducir mejor que prácticamente cualquier humano. Nada más salir de fábrica, ¿no? Haces así y se enciende la chispa y ya sabe conducir, ¿no? Entonces, claro, cuando esto lo aplicas a todas las áreas, pues sí, a lo mejor ser fontanero pues es una de las últimas cosas que terminan haciendo los robots, pero en el momento en el que uno lo sepa, pues todos los robots humanoides pueden ser fontaneros. A lo mejor ser compañero de juegos de pádel o de fútbol o de lo que sea un robot humanoide, a lo mejor tardan en aprender a jugar bien al fútbol, pero en el momento en el que uno aprende a jugar bien al fútbol, actualizarlo a todos es un botón. Cuéntanos un poco tu visión sobre la robótica, sobre la IA, qué ves tú, qué empresas ves que están funcionando y trabajando mejor. Cuéntanos un poquito. Claro, bueno, hay muchas cosas que decir de lo que tú has comentado. Lo primero que me surge decir es que la IA no necesita la robótica, pero la robótica sí que necesita la IA. Es decir, la robótica hasta ahora pues no era factible porque los robots tenían que ser programados desde cero, o sea, tenías que darle el manual de instrucciones de todo lo que le iba a pasar y eso limitaba muchísimo su utilidad. Ahora con la inteligencia artificial, por supuesto que cambia muchísimo la situación
porque es extrapolable. Una función, dices, pues jugar al pádel, pues probablemente sea muy parecido a jugar al tenis. No juego a ninguna de las dos cosas, pero entiendo que cambian X parámetros, pero no son miles de parámetros los que cambian de una actividad a otra y por lo tanto se puede extrapolar muy bien. Si he aprendido a jugar al pádel, podría aprender a jugar al tenis en poco tiempo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esa capacidad, pues la robótica cambia por completo, en el sentido de que, por lo que dices, toda la parte de aprendizaje, pues va a ser muchísimo más fácil. Es decir, podemos hablar de aprendizaje, de machine learning y no de programación. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la inteligencia artificial, extrapolado a la robótica. Antes, todo lo que lo llamábamos inteligencia artificial realmente era programación, porque estaba definido desde el principio hasta el final qué tenía que ocurrir y qué cosas iban a suceder para que realmente ese software cumpliese una función. Ahora no, ahora pues le puedes preguntar algo a la inteligencia artificial que nunca le ha preguntado a nadie y puede responder. A lo mejor no no te da una respuesta genial, pero desde luego te da una respuesta, algo que no sucedía antes con lo que llamaban inteligencia artificial. Tú le preguntabas a un chatbot en el año 2020 cualquier cosa que no estuviese relacionada con el corpus de entrenamiento o de conocimiento que había recibido y se bloqueaba, no te sabía responder, ¿no? Te pasaba con el agente humano, ¿no? Entonces, bueno, yendo más específicamente a la parte de la robótica, ahora mismo el problema que tenemos es que esa parte de la inteligencia artificial, la llamamos más digital o virtual, está resuelta, que el robot te entienda y que sepa lo que tiene que hacer, pero el problema es que cuando va a ponerse a hacerlo, se enfrenta a una realidad que es muy diferente a la que hay dentro de los ordenadores. Y esa realidad es lo que llamamos IA física. Es decir, que el robot en la información que le proporcionamos con la voz o con texto o con lo que sea que le proporcionamos, en esa información no está lo duros o blandos que son los objetos, lo frágiles o robustos que son los objetos, cómo es el terreno por el que tiene que circular, cómo de deslizante es o cómo de, difícil es de transitar. Entonces, toda esa parte de IA física ahora mismo es el gran reto que se está enfrentando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a robótica e incluso se habla de que puede ser también para la propia inteligencia artificial. No sé si, habréis escuchado que se lleva tiempo hablando de que hay un muro en el crecimiento de la inteligencia artificial a nivel de resolver determinados problemas y podría ser porque realmente no entienden los problemas en profundidad o son problemas que hasta que no se cuente con un conocimiento más avanzado de cómo funciona el mundo a nivel físico, a nivel real, pues la IA sigue ahí en esa especie de burbuja y no es capaz de salir. Es capaz de resolver muchos problemas, pero no los problemas que aún no resuelve pueden deberse a que no existe ese conocimiento de la física del mundo real. Sí, yo creo que justo ahí es donde la parte de los robots es importantísima, ¿no? Porque al final también, o sea, yo cuando estudiaba filosofía, ¿no? Pues buena parte de las teorías de las filosofías de teoría del conocimiento, pues era que el conocimiento pues también implica mucho la interacción en el mundo, implica mucho el gestionar cosas con las manos, implica mucho estar envuelto de alguna manera en el mundo, ¿no? Entonces es verdad que cuando dejamos a las IAs como un chatbot, pues sabe mucho porque interactúa con muchas personas que sí que están en el mundo y puede filtrar, puede sacar cosas, puede sacar mucha información de ahí, pero al final es verdad que les cuesta mucho el conocimiento real, ¿no? A mí me gustó mucho, hace muy poquito, Emérito Quintana, buen referente, pues había hackeado un poco a ChatGPT, el Pro, el avanzado y demás, diciéndole, tengo el lavadero de coches a 50 metros, ¿no? ¿Qué es mejor, que vaya andando o que vaya en coche? ¿No? Y le respondía, pues ir andando. Y digo, bueno, pero si lo que quiero es lavar el coche, pues tendré que ir en coche, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo se lo pregunté a un par más y también fallaron, ¿no? O sea, daban la misma respuesta. Al final te das cuenta de, es verdad que no tienen una involucración del conocimiento en el mundo, ¿no? Sino que es verdad pues que su manera de funcionar o su manera de proceder pues tiene más que ver con la lógica, con la respuesta más esperada, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, sí que yo creo que hay un caso de éxito absoluto, ¿no?
que a mí me parece que es Tesla con mucha diferencia, ¿no? Y yo creo que por eso soy tan pro Optimus, ¿no? Dentro de todas estas carreras de la robótica, porque yo creo que Tesla ya ha resuelto ese problema en un ámbito dificilísimo, con millones de variables, complejísimo, como es la conducción. Entonces, el hecho de haber avanzado tantísimo con una IA real, intersección IA más robot real en el mundo, jugándote la vida de la gente, jugándote accidentes, jugándote cantidades absurdas de problemas, de riqueza y demás, y haberlo resuelto tan bien, ¿no? Tan increíble. Yo creo que la experiencia de montarse en un Tesla, de conducir un Tesla, de sentir el full self drive o sentir ese tipo de cosas, son cosas que todo el mundo tiene que pasar por ahí porque te cambia completamente la visión de lo rápido que va esto y lo bien que está hecho, ¿no? Y por eso creo que Optimus pues, tendrá una posición muy buena para avanzar y para salir, ¿no? Porque al final también fue una cuestión que estaba en ese momento entre OpenAI y Elon, ¿no? Que decía, ¿qué será más sencillo para nosotros, ¿no? Cuando iban a sacar Grok y demás, ¿no? ¿Hacer un LLM o que ellos sean capaces de hacer un coche que conduzca solo, ¿no? Pues claro, ahí ves que la posibilidad de hacer todo ese trabajo pues para Tesla es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que ahí esas integraciones pues tienen todo el sentido del mundo porque al final pues, lo que está construyendo Elon yo creo que, o sea, ya llevamos años, yo gracias a Mérito que lo entendí, ¿no? Entendiendo a Tesla como una empresa de inteligencia artificial y no como una empresa de coches. Y yo creo que cada vez más vamos a ir viendo pues todas esas intersecciones, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de los humanoides, de quién tiene una posición de ventaja? ¿Cómo ves a Optimus? Cuéntanos de Optimus, porque a lo mejor el 99% de la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de Optimus. Claro, mira, yo creo acabo de unir puntos gracias a lo que has dicho, porque hace muy poco el director de director de robótica de Nvidia publicó un artículo en el que hablaba de que para los robots va a ser más importante la inteligencia visual que la inteligencia basada en el lenguaje. Es decir, que la inteligencia artificial de ahora se basa en el lenguaje, por eso hablamos de grandes modelos de lenguaje, los LLMs, ChatGPT y todo esto. Sin embargo, a los robots les han intentado meter una inteligencia artificial basada en el lenguaje, que se llaman los VLAs, modelos de visión, lenguaje y acción, y sin embargo el resultado que no se está obteniendo, o sea, que se está obteniendo no es el óptimo. De ahí el hecho de que se estén desarrollando los modelos del mundo que comentaba antes. Pero lo que he dicho de que he unido puntos es por el tema de las decisiones que tomó Tesla en su momento de usar cámaras en lugar de los LiDAR. Bueno, supongo que sabéis. Explícalo, porque yo lo sé, porque estoy muy metido, pero seguro que la mayor parte de la gente no. Bueno, en conducción autónoma, pues los dos principales actores son Waymo, que es de Google, y Tesla directamente, ¿no? Entonces, Waymo decidió incorporar en sus vehículos radares y LiDARs, que son sistemas mucho más complejos, mucho más potentes también que las cámaras. Es decir, de partida era la solución más adecuada, y esto creo que nadie lo negaría. El problema es que encarecía pues, el vehículo, pues no sé si el doble del coste de todo lo que son sensores y todo lo que es la tecnología que conlleva. De alguna manera, no sé hasta qué punto ha tenido que ver que Waymo realmente ha sido capaz de poner coches autónomos en las calles antes que Tesla. O no sé si también habrá sido decisiones internas o lo que fuese. Pero el caso es que Tesla decidió que no iba a poner LiDAR ni radares en los coches, lo cual estéticamente es de agradecer, porque si habéis visto los coches de Waymo, pues son horribles porque llevan ahí un montón de aparatos por encima que estropean muchísimo la estética del coche, incluso supongo que la aerodinámica, y Tesla decidió que iban a ser solo cámaras. Y dentro de un punto de vista natural, pues es lógico que si el conductor solo tiene ojos y oídos, pues no tendría por qué tener radares, ¿no? No somos murciélagos, somos personas con ojos y somos capaces de conducir un vehículo perfectamente. Entonces, si le ponemos muchos ojos al coche, resulta que cumple su función perfectamente, porque es cierto que Tesla no tiene más accidentes que Waymo por el hecho de que solo lleve cámaras y no lleve radares, ¿no? Quizás le haya costado más llegar a ese nivel de fiabilidad y de entrenamiento, pero el resultado final es que ambos
tienen la capacidad de conducción superior a los humanos, como has dicho, y en el caso de Tesla, reduciendo significativamente el coste. Ya te digo, a la mitad, no sé, también supongo que porque fabrica sus propios coches y Waymo los tiene que comprar, pero en todo caso, los coches de Tesla son mucho más baratos y cumplen la misma función, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido es que las cámaras se han demostrado que es un mejor sistema para la conducción autónoma. Si ahora nos lo llevamos a los robots, pues debería ocurrir lo mismo. Si Tesla ha sido capaz de entrenar coches para que conduzcan solos, pues debería ser capaz de trasladar ese conocimiento, toda esa tecnología, toda esa experiencia a los robots y en este caso a Optimus. Y aquí, bueno, podríamos estar hablando todo el rato de Optimus porque es pues un tema que podría tener muchísimo recorrido, podría cambiarlo todo, como se suele decir, porque al final no estamos hablando de que hace una sola cosa, porque un coche solo hace una cosa. Puedes decir que también no solo transporta personas, también transporta objetos y entonces no solo necesitamos coches, también furgonetas y camiones, que seguramente pues Tesla también lo acabe haciendo, pero por supuesto que un robot puede hacer miles de cosas. Y lo que decías antes del fontanero es cuestión de tiempo. O sea, que es que si un robot es capaz de operar a, a un humano, por la precisión que es capaz de tener, pues también será capaz de operar una casa, en este caso cambiarle las tuberías en lugar de las arterias, ¿no? O sea, que eso es cuestión de tiempo. El chip de Neuralink lo instala un robot, porque no hay humano capaz de hacer esa operación. Efectivamente, o sea, que haya un humano dirigiendo la operación o definiendo cómo debe esa operación, por supuesto no le vamos a dejar ahora a un robot que decida lo que hay que hacer, eso seguro, pero que el De robot momento. tenga la precisión de, bueno, supongo que, bueno, digo muchas veces que supongo, pero bueno, voy a decir que hay que ver, por ejemplo, lo que es capaz de hacer un robot Da Vinci, por ejemplo, pelar una uva con un bisturí, ¿no? O sea que eso, pues, bueno, no solo pelarla, sino luego coserla para volverle a poner la piel, ¿no? O sea, es que es increíble la precisión que puede llegar a tener un robot. Ahora es cierto que primero hay que darle las instrucciones adecuadas, ¿no? Entonces, ¿para qué van a entrenar a Optimus? Pues primero para las fábricas de Tesla, que ahí es donde tienen el campo de entrenamiento que hasta ahora los coches han tenido en las propias carreteras. Y esa ha sido la gran ventaja de Tesla para captar datos de entrenamiento de la inteligencia artificial de los coches, que todos cuando íbamos con nuestro Tesla por ahí por la carretera, bueno, pues íbamos regalándole datos a Tesla o incluso pagando por darle los datos, ¿no? Porque pagas 7.000 euros por el autopilot y ahora creo que son $200 al mes lo que hay que pagar. Ahora no me acuerdo si eran 200 o 90, pero bueno, es un dinero. Estaba en 99, pero seguro que sube. Vale, vale, no, sí, sí, no sé por qué me tenía en la cabeza lo de 200, sí. Entonces, el hecho de que Tesla apostase por las cámaras, le diese datos de entrenamiento, igual ahora por los robots y en las fábricas empieza a tener datos de entrenamiento, pues eso es el siguiente paso que hay que dar. Que claro, en Tesla el problema es que solo lo van a poder hacer por ahora en sus fábricas o en sus restaurantes o en sus tiendas o no sé cómo lo van a hacer, pero hay otras empresas que sí que han decidido poner a la venta el robot ya, aunque esté muy verde, porque todavía no está 100% a la altura de las expectativas, pero es simplemente por el hecho de poder empezar a tener datos. Y hay miles de personas que están comprando esos robots porque están dispuestos a sacrificar que el robot todavía no les hace la comida, pero a cambio empiezan ya a poder tener ciertas funciones, pues por ejemplo relacionados con la vigilancia, con la seguridad, con el acompañamiento, o sea que esto va a ir muy rápido porque la gente lo necesita. No hemos hablado todavía de qué razón hay para tener robots, ¿no? Pero está claro que es un problema enorme que hay en el mundo que todavía no está resuelto. Bueno, yo la verdad que o sea, a mí la visión de Elon me parece hasta tibia, ¿no? Porque dice que prácticamente cada humano va a tener aproximadamente 3 robots, ¿no? Pero claro, es verdad que al final, pues la
probabilidad de combinatorias que tienes ahí es espectacular, ¿no? Desde robots comunitarios, ¿no? Pues para hacer el mantenimiento de las urbanizaciones, la vigilancia de la seguridad, el entretenimiento, el cuidado de niños, la asistencia, la educación, ¿no? Es decir, tienes tantas áreas donde pueden tener ventajas tan significativas, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? O sea, no pensemos en el robot para simplemente trabajar en una fábrica, el robot para enseñarte a jugar al pádel, el reloj para, o sea, el robot para jugar al fútbol cuando quieras y no cuando pueda fulanito o menganito, ¿no? Es decir, tienes una probabilidad de combinatorias también de entretenimiento enormes, ¿no? Y de aprendizaje, y de enseñanza, y de interacción, y de, oye, ahora quiero que seas profesor de física, ahora quiero... O sea, tienes tal probabilidad de, o sea, tal cantidad de opcionalidad con la parte de los robots, yo creo que se van a poder hacer un montón de cosas, ¿no? No solo las tareas que no queremos hacer, de limpiar la casa, ir a hacer la compra, no, es que hay una cantidad ingente de cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de ancianos o el acompañamiento de ancianos, ¿no? Que a lo mejor pues pueden tener cierta mayor rechazo inicialmente, pero a medio y largo plazo yo creo que pues oye, pues que las personas no estén solas, que tengan alguien con quien hablar, que tengan alguien que les haga compañía, alguien que les diga, les recuerde las medicinas que se tengan que tomar, que no se equivoquen esas medicinas, ¿no? Es decir, que sepa comprobar todo ese tipo de cosas, porque yo que llevo tiempo siguiendo también, pues al principio era el principal problema de los robots, ¿no? Que a lo mejor eran muy buenos para ciertos tipos de habilidades, pero cuando les ponías en casa, pues saber qué medicina era la que tenían que tomar y si no se habían equivocado las pastillas dentro de la caja, o sea, hacer todo ese tipo de comprobaciones y demás, yo creo que se ha avanzado muchísimo, porque al final todo lo que hemos ido entrenando todos estos años, de enseñarles a reconocer imágenes, de enseñarles a qué es y qué no es, de todo este tipo de entrenamientos que hemos ido haciendo de forma masiva en redes sociales y durante todos estos años a las diferentes IAs, yo creo que va a servir mucho para eso, ¿no? Para ese reconocimiento visual, para esas funcionalidades prácticas en el día a día que se van a utilizar, ¿no? Pero bueno, de Optimus también, la mano de Optimus creo que también lleva mucho trabajo, ¿no? Porque creo que ese es el aspecto de los más difíciles de toda la parte de los robots humanoides, ¿no? Sí, esa parte de habilidad manual, ¿no? De la destreza, es un reto importante porque, por supuesto, tú le explicas a una IA cómo tiene que manejar sus manos y es que no entiende nada, o sea, no sabe ni lo que es ni cómo funciona una mano, entonces de hecho, por ejemplo, con otro robot, con Atlas de Boston Dynamics, pues se ve que le han dotado al robot de una capacidad que normalmente los humanos no tenemos, por suerte, que es poder girar completamente las articulaciones 360 grados, de manera que puede girar por completo el cuello, como la niña del exorcista, o los brazos, o las piernas, o el tronco. Y claro, yo me pregunto cómo harán el entrenamiento de ese tipo de habilidades que se alejan tanto de la de un humano, porque a ver, ¿cómo le explicas al robot? Vamos, si eres programando, por supuesto que lo puedes hacer, pero si es o sea, por imitación imposible y con el lenguaje, pues no sé si lo entendería muy bien, ¿no? Entonces, en lo relativo a la mano de Tesla, del robot de Tesla, de Optimus, decía el año pasado que era una de las razones por las que se había decidido retrasar la puesta en marcha de la fabricación a escala. Este año debe estar resuelto porque ya han dicho que sí, que van a empezar a fabricarlos a escala a lo largo de este año y empezar a venderlos el año que viene. Entonces, bueno, yo no estoy tan seguro de que fuese ese el principal problema, el de la mano. Creo que era más bien el chip, la inteligencia, o sea, el ordenador de a bordo del robot, que Tesla paró la producción del chip que tenía para todo, para sus coches y para los robots, supongo que para hacer una nueva arquitectura. Entonces, esa parte me parece todavía más difícil que la mano, porque los vídeos que se ven de robots que tienen solamente pinza, solamente tienen el equivalente a 2 dedos, hacen maravillas. O sea, no es necesario tener 5 dedos y de hecho lo hemos visto, hay muchas personas que no tienen toda la movilidad y que pueden pintar, hacer música y demás. O sea, al final el cerebro es capaz de ser flexible y adaptarse a una capacidad de solo tengo 2 dedos, pues con 2 dedos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, que con 5 dedos va a ser mucho mejor aún e incluso no sé hasta qué punto también es una cuestión estética de querer que realmente el robot pues se parezca lo máximo posible a un humano. Por supuesto, los robots humanoides replican exactamente la figura humana, no solo por una cuestión práctica de cómo se van a desenvolver en el mundo, pues meterse en un coche
o hacer las labores del hogar o lo que sea, sino también por una cuestión de estética, de parecérselo más a un humano y porque van a tener que convivir con nosotros. Entonces, esa parte psicológica yo creo que también es importante. Deben parecerse lo suficiente, pero no demasiado. A mí, con lo que sí que no estoy de acuerdo es con ponerles cara a los robots, pero bueno, también se la acabarán poniendo, o sea que... Bueno, yo aquí iba a decirte que tratamos de hacer los vídeos de menos de media hora, pero creo que va a ser completamente imposible porque es un tema demasiado apasionante. Por la parte de empresas, yo creo que pues casi todos tenemos esta referencia de Optimus, de Boston Dynamics, porque al final fueron los primeros que empezaron, o sea, los primeros por lo menos famosos o reconocibles que empezaron a hacer este tipo de robots, ¿no? ¿Qué empresas son las principales actualmente en robótica? ¿Hay alguna que ya esté más implementada en mercado? Porque sé que en China sí que tienen alguna cosa más, ¿verdad? Sí, podríamos decir que de cara al público, el que más robots vende es Unitree, es una empresa china, y hay un robot que se llama G1 que se ha hecho muy popular porque sale en la tele, va así un poco haciendo demostraciones de cómo camina, cómo baila o cosas así. Y entonces, bueno, Unitree lo bueno que tiene es que ese robot, aunque no tenga inteligencia artificial desarrollada, hay muchas empresas desarrollando inteligencia artificial para ese robot. Por ejemplo, Amazon tiene un proyecto para dotar de inteligencia artificial a ese robot y ya ha conseguido que el robot no solo ande y salude, sino que también, por ejemplo, traslade objetos de un sitio a otro. O sea, sea capaz de reconocer el objeto, levantarlo, trasladarlo, colocarlo en su posición. Y ahora mismo también, vamos, esta misma semana, Alibaba ha presentado también otro proyecto de IA, o sea, otra IA, otra inteligencia artificial para los robots de Unitree. Entonces, Unitree se ha convertido pues como una especie de laboratorio viviente en donde las empresas van metiendo su software para dotarle de utilidad. Porque si tú compras un Unitree ahora mismo, no hace nada más que estar ahí, moverse de un sitio a otro y grabar lo que está pasando y comunicarse contigo, pero no hay una utilidad real. Luego en China la segunda que está más avanzada se llama VTech. Creo que técnicamente está más avanzada que Unitree, pero en este caso VTech se ha decidido enfocarse en la parte industrial, no tanto en la parte de ocio o de cliente final, sino sobre todo llegando a acuerdos con fabricantes y con empresas para meter sus robots en las fábricas, ¿no? Entonces, Unitree y VTech, por si queréis quedaros con los dos nombres. Y luego hay, pues mínimo 100 más. O sea, que es increíble en China la cantidad de empresas que están trabajando, ¿no? Después de China, en cuanto a volumen, estaría Estados Unidos, que tiene bastantes empresas de robótica. Diría que la más avanzada, sobre todo de la parte de inteligencia artificial, es Figure. Y bueno, Figure es una empresa que se parece mucho en muchos aspectos a Tesla, bueno, a Tesla de la parte de robótica, porque el fundador, Brett Adcock, pues es como una especie de mini Elon Musk, no tan loco, pero sí que pues él ha creó una empresa de inteligencia artificial hace más de 10 años y la vendió. Creó una empresa de vehículos voladores y cotiza en bolsa y bueno, ganó muchísimo dinero y ahora se ha gastado el dinero en montar Figure. Y la verdad es que yo diría que ahora mismo de todos los robots que hay es el más avanzado, el que realmente puedes decir que es lo que se espera de los robots, aunque todavía le falte, pero bueno, Figure tiene muy buena pinta. Y tiene contratos ya con empresas de coches, ¿verdad? Me quiere sonar, Con ¿verdad? BMW, sí, Con BMW para todo el montaje y demás. sí, sí, sí. O sea que, y bueno, inversores, bueno, no sé si la última ronda fue de 1.000 millones, o sea, aquí estamos hablando de cosas muy grandes y que esto no es un juego ya, no es algo anecdótico. Y después de Figure, pues podríamos poner a OneX, que es el primero que se ha atrevido a ponerlo a la venta para el gran público. El robot se llama Neo y es este que decía que aunque todavía no cumple del todo su función y tiene que estar teleoperado, pero por lo menos sirve para captar datos. Y después de OneX estaría Aptronic, que acaba de anunciar otra ronda de también casi 1.000 millones donde ha participado Google.
También estaría Agility, que está muy avanzado con la parte de logística. Y bueno, pues ahí habría que meter en ese grupo a Boston Dynamics, que por supuesto pues fue el pionero, que bueno, ha pasado de todo con Boston Dynamics. Primero lo compró Google, que no sé si lo sabías. Pero los pioneros no les suele salir muy bien, porque ya vemos como la pionera de las aspiradoras estas autónomas también, de las rumbas, pues también Rumba ha quebrado, así que hay que tener cuidado. Y a Boston Dynamics también la compró Toyota o alguna de estas, ¿puede Hyundai. ser? Ahora es Hyundai. propiedad de Hyundai y bueno, que mantiene cierta independencia, pero por supuesto, pues ahí tiene las fábricas de Hyundai para poder experimentar. Por cierto, en Aptronic también ha invertido Mercedes. Entonces, lo que estamos viendo es que todos los fabricantes de coches se están metiendo en el negocio de la robótica. También todos los fabricantes de electrónica, LG, Samsung, todos están o comprando empresas de robótica o invirtiendo en empresas de robótica o creando sus propios robots. Y en China los fabricantes de coches, Spen, BYD, todos estos también están o comprando empresas o creando sus propios robots. En fin, el ecosistema que se está montando es gigantesco. Y bueno, faltaría Europa. No sé si quieres que lo comente. Te iba a decir justo que en esto China es increíble, ¿no? Porque China yo creo que es uno de esos países que está cambiando a lo bestia y que en buena parte de Occidente ni nos hacemos una ligera idea de cómo ha avanzado ese país, ¿no? Y con esta parte de la robótica se ve, ¿no? Es decir, están con una expansión, con un avance, con un desarrollo gigantesco. Luego siempre está Estados Unidos, que son punteros, es decir, siempre son los que tienen lo mejor, pero Europa existe. Económicamente ya es pequeña, políticamente es menor. En la robótica hay algo. Hay cosas y bueno, parece que empieza a despertarse la situación, pero bueno, que también con muchos limitantes. Claro, aquí, como te puedes imaginar, lo primero que van a intentar hacer es una ley de la robótica o una ley antirrobótica. Y Somos los como la de primeros la en IA, regular los robots. somos los primeros en prohibir la IA y los robots. Pero bueno, en Alemania, por ejemplo, está Figur, que es bastante potente y claro, teniendo allí toda la industria, pues como te puedes imaginar, están apoyándolo bastante a nivel de la industria del automóvil. En Inglaterra está The Humanoid, que por ejemplo ya tiene colaboraciones con Siemens y con algunas empresas más industriales. Hay cosas, de hecho, OneX apareció, o sea, surgió en Noruega y lo que pasa es que se fueron a Estados Unidos, lo cual pues es bastante representativo de que aquí no hay muchos apoyos para ese tipo de cosas. Y luego en España está PAL Robotics, que lleva bastante tiempo y colabora con Nvidia. Aquí lo que hay que hablar también es de todo el trabajo que está haciendo Nvidia para impulsar este ecosistema en muchos sentidos, desde primero hacer el software que, pues de entrenamiento, también modelos del mundo, modelos de inteligencia artificial para robots y una GPU específica para robots que se llama Jetson Tor. Además de invertir en, no sé, mínimo 6 o 7 de estas startups de robótica. Así que, o sea, aunque aquí no estemos al nivel, desde luego, pero bueno, hay cosas, o sea, que no diríamos que es un desierto por completo. Por la parte, yo creo que el lanzamiento de Neo fue una muy buena decisión de empresa porque hizo una campaña de marketing que a lo mejor no eres el mejor robot, pero si eres el primero que sales, pues ya te das a conocer, ¿no? Porque si esperas a que todo esté perfecto y a tu gusto y a tal, pues a lo mejor te llega otro por delante antes de que lances tú y desapareces, ¿no? Yo creo que fue muy buena idea esa campaña de lanzarlo, han hecho además muy buenas colaboraciones con influencers, creo que toda esa parte les ha salido muy bien, ¿no? La cosa que yo veo ahí es que efectivamente, aunque vayas recopilando datos, aunque vayas teniendo mucha gente que realmente te incorpora en casa y no soy del todo contrario a la parte de en remoto, ¿no? Quiero decir, al final sigues teniendo una serie de ventajas enormes. Por ejemplo, para la parte del cuidado de personas mayores, pues oye, está fantástico que tú puedas tener una persona un robot que te asista en tu casa aunque esté teleoperado, ¿no? Que no tenga que ser, es decir, que tienes un tipo de opcionalidad que tampoco tiene que ser todo autónomo y demás, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí, pues ese tipo de cosas también aportan mucho valor y vamos a ir viéndolo, ¿no? Esto me ha parecido súper interesante, porque claro, yo no había caído en ello todavía, que es toda la industria automovilística tiene las fábricas y a ellos les da igual producir coches que producir robots, ¿no? Entonces tiene mucho sentido esta convergencia de las automovilísticas con los robots. Y esto lo digo porque yo antes era auditor, ¿no? Y especialmente del sector automovilístico, antes de Bitcoin, ¿no?
Y yo les decía en ese momento, bueno, Tesla os va a destrozar, no sé qué, ya está, 2018, 2019, 2020, ¿no? O sea, no estáis, o sea, porque ellos en ese momento ganaban dinero con el taller, o sea, vendían los coches a pérdida y ganaban dinero con los talleres. Yo veía eso y digo, mira, o sea, aquí hay alguien que está haciendo coches, pero no solo coches eléctricos, que lo de que sea eléctrico de combustión al final era casi lo de menos para Tesla, ¿no? Sino que se conducen solos, que tienen un mantenimiento mínimo, que tienes chasis de pieza única, que tienes una serie de ventajas que os va a arrasar, ¿no? Y se lo tomaban aguas en ese momento y al final, pues en buena parte les ha arrasado, ¿no? Y la industria automovilística europea está en tal default que ya están pidiendo hasta devaluaciones del 30% del euro para apoyarla, ¿no? Claro, ¿qué transformación industrial pueden hacer? A los robots. Es decir, a producir robots, a comprar empresas de robots y empezar a producir robots a lo bestia y a invertir en ese tipo de compañías mientras todavía tengan caja, ¿no? Porque es verdad que financieramente son muy fuertes, que reciben mucho apoyo estatal, que ya tienen esos contactos. Y esa reconversión industrial hacia la parte de la robótica yo creo que es buenísima. O sea, quiero decir, no había caído en ella, pero es una manera de reconvertir la industria muy rápido. Y ahí Europa sí que debería espabilar. A lo mejor, porque a mí me da mucha pena que Elon haya dejado de producir. No tanto el Model S, que no era bonito, pero no me gustaba, pero el Model X sí que era muy guay y a mí me da mucha pena que lo vaya a dejar de producir. Aunque sea para cosas buenas como Optimus, pero yo creo que Europa ahí sí que tiene fábricas de coches a lo bestia y sí que debería aprovecharlas para esta reconversión industrial. Y si no había caído yo, estoy seguro de que los políticos tampoco habían caído y los empresarios tampoco habían caído en ese tipo de cosas y deberían empezar a planteárselo. No sé cómo ves tú el futuro de Europa en ese sentido. Pues es que mira, también da la casualidad que yo estuve trabajando un año ayudando a una empresa de automóviles con su plan de estrategia y tal, y es que les vi tan perdidos. 5 años, no, 4 años después de que tú les estuvieses trabajando con ellos simplemente intentaban imitar a Tesla, pero no entendían nada. O sea, perdona que te interrumpa, es que cualquier persona que no haya hablado con ellos no se hace una idea de lo lejos que están del mundo. O sea, pero lejos, o sea, es que ni se les pasaba por la cabeza la posibilidad de entender qué cambios estaba produciéndose por la parte de Tesla, ¿no? O sea, de verdad, es que o sea, viéndolo con la perspectiva ya de casi 6, 8 años, o sea, qué perdidos, pero qué perdidos. O sea, lo que estamos viviendo ahora no es casualidad, es la incompetencia de todas esas industrias muy apalancadas en el Estado también. Sí, 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 totalmente. Es que o sea, veías que todo su plan consistía en copiar a Tesla, pero es que lo hacían todo al revés. O sea, es que decían vender por internet, ¿no? Y querían aplicar su manera de entender el mundo a vender por internet o poner cargadores eléctricos en las casas y querían que fuese a su manera, ¿no? O sea, es como ¿cómo hacemos lo mismo que ha hecho Tesla, pero a nuestra manera? Y es que no. O sea, si quieres hacer lo que ha hecho Tesla, tendrás que hacerlo a la manera de Tesla, que es la que funciona, porque da igual que Tesla se dedique a los coches eléctricos, se podría haber dedicado a supermercados. O sea, al final no es lo que hace, es cómo lo hace. Entonces, si intentas hacer lo mismo, pero a tu manera, o sea, el fracaso es estrepitoso, ¿no? O sea, haces coches eléctricos que tienen 100 kilómetros de autonomía. Bueno, y ya no tanto por la autonomía solo, como por la parte de la cantidad de piezas de diferentes proveedores que tenían. ¿Qué me contaban a mí? Claro, es que esto es una anécdota ya, pero yo creo que ya puedo hablar porque ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Pero claro, los coches eléctricos que sacaban se tiraban 6 meses en el taller. Porque hasta que llegaba la pieza correspondiente del proveedor correspondiente, que les había pillado además problemas de pre-COVID y post-COVID y todo ese tipo de cosas. O sea, estaban en una situación de verdad que tú lo veías y surrealista. Dices, o sea, lo que se caracteriza a Tesla es un coche excesivamente simple, tan simple que no requiere prácticamente absolutamente nada de mantenimiento y un software que sea el que va sobre ruedas, ¿no? Y esto era al revés, era meter 300.000 millones de piezas para hacer un coche eléctrico de nada de autonomía, carísimo, que se tiraba 6 meses en el taller. O sea, los veías de verdad. Sabes que la situación era dantesca, pero sigue, perdona. No, 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 es eso, que al final no se trata de que a Tesla le ha funcionado lo que ha hecho, sino por qué le ha funcionado. Y ese pensamiento de los primeros principios de Elon Musk, pues al final es lo que la gente no es capaz de quitarse de encima todo el lastre de llevo 50 años, ¿no? Sí, o sea, habrá gente que lleva 30 o 40 años haciendo lo mismo, ingenieros, esto lo cuenta Emérito Quintana, ¿no? Ingenieros que llevan toda la vida
en Volkswagen, en Mercedes, en BMW, donde sea, y es que es imposible de quitarles de la cabeza lo que llevan haciendo exactamente igual los últimos 40 años. Y además es que son los jefes de las empresas, o sea, son los que llevan los sindicatos, los que llevan los departamentos de ingeniería, de todo, o sea, es que es Que eso era imposible. otro mundo, o sea, espectacular. La cantidad de empleados que tenía la industria automovilística europea, o sea, en términos de eficiencia era imposible. Si es que tenían que vender los coches a pérdidas. O sea, es que esto es, o sea, de verdad, es una, o sea, imaginad una empresa que tiene que vender las cosas a pérdidas y solo gana dinero con las reparaciones. Pues eso es Europa. O sea, es que es una situación surrealista. Y en cuanto a la parte de los robots, volviendo, quería saber qué diferentes tipologías de robots hay. Porque siempre que pensamos en un robot, pensamos en un humanoide, pero yo creo que hay muchos robots industrial también que no son humanoides, ¿no? ¿Cuáles son las...? ¿Hay categorías de robots? Sí, tú creo que lo has definido bien. Está el robot industrial y luego está el robot humanoide. Y lo que pasa es que humanoides solo habrá uno, normalmente un tipo de, aunque ahora temporalmente algunos no tienen piernas, tienen ruedas para facilitar que no se caigan y todo esto, pero todos acabarán teniendo dos piernas y dos brazos. No creo que acabe habiendo ninguno con cuatro brazos ni cosas así, o sea, será anecdótico, no tiene ningún sentido. Pero de los industriales estaría la bisagra entre el robot industrial y el humanoide es el brazo robótico. Y no hablo de un brazo robótico gigantesco que levanta coches, sino brazos robóticos con capacidad de manipulación fina. Entonces, eso es lo que está habiendo como una especie de transición de la robótica industrial, que era robótica pesada, de una única función, donde la mayoría realmente no, tú lo ves y no parece un robot, es una máquina, parece no sé, un mueble donde pasan cosas, equivalente a pues una máquina de embotellado o una máquina de plastificado, o sea, hay miles de máquinas que acaban siendo robóticas porque, pues bueno, primero tengan cierta programación, pero sobre todo porque, por ejemplo, tengan visión artificial para poder diferenciar objetos o clasificarlos y todo esto. Entonces, a una máquina que le pones visión artificial, tiene inteligencia artificial. ¿Llegaremos a esas máquinas a darles las instrucciones en lenguaje natural? Bueno, no lo sé, pero entonces la transición de la máquina robotizada al humanoide, pues estaría ahí en brazo robótico que sigue estando anclado al suelo, pero sin embargo es mucho más flexible porque se le puede programar para hacer diferentes funciones y demás, ¿no? Entonces ahí esa sería una primera clasificación. Y luego tenemos que pensar en qué pasa con todo el resto de cosas que se mueven, que son programables y que se les puede meter IA, porque a un dron se le puede meter IA. Ahora, ¿le vamos a llamar robot a un dron? Pues bueno, a lo mejor si solo vuela, ¿no? Pero y si además anda y tiene brazos? Pues era la siguiente pregunta. Es decir, ¿qué papel estaban aquí haciendo los drones? Porque es una industria que lleva mucho más tiempo, a la que no se la ha metido IA todavía, o al menos no que yo sepa, no ha habido ninguna muy desarrollada con ese sentido, pero también la intersección robots-drones es una intersección muy interesante porque cambia el transporte también de los robots, ¿no? Sí, totalmente. Y luego las impresoras 3D ocurre lo mismo. O sea, si a una máquina o sea, que es capaz de fabricar por sí misma, dándole el material y convirtiéndolo en un objeto útil, pues si le pones inteligencia artificial o incluso lo conectas con un brazo robótico, o sea, que es el brazo robótico el que imprime. De hecho, al final una impresora 3D era una especie de brazo robótico limitado a un eje X y un eje Y. Ahora, con más grados de libertad, pues una impresora 3D se convierte en una especie de operario humano que va fabricando cosas por sí mismo, ¿no? Como si le das como cuando un albañil pone cemento, lo saca de un cubo y lo pone en una pared, ¿no? Pues es exactamente igual, ¿no? Luego hacen falta piezas, los ladrillos o lo que sea, pero ya vemos casas que se construyen con una especie de extrusor gigante y inyectando hormigón en lugar de plástico, ¿no? Entonces, imagínate un robot humanoide que lleva una especie de brazo que le permite imprimir cosas, ¿no? También, en lugar de tener que ir a por el objeto, lo puede fabricar en tiempo real si lo necesita. O sea, eso es un poco como lo que está pasando con la inteligencia artificial. Me falta aquí un martillo, me lo hago. Sí, sí, o sea, esto
Con la IA va a ocurrir. O sea, las herramientas que necesitamos de software se van a construir en tiempo real en función de una necesidad. No voy a tener que hacer un estudio de mercado de qué CRM o qué ERP contrato. Yo necesito una herramienta específica, ya sea para gestionar cosas de la operativa de la empresa o de la relación con los clientes, y la voy a construir en tiempo real. En mis clases de IA es lo que yo hago con los alumnos. Me dicen, tienes que hacer un test con Kahoot. Y digo, yo voy a pagar por Kahoot, pero si me lo puedo hacer con Lovable, pues me lo hago y en tiempo real le digo a Lovable que genere las preguntas y los alumnos hacen el test en tiempo real. Pues con la robótica va a ocurrir cosas parecidas. La combinación entre robótica y fabricación digital, también entre robótica y drones, o entre robótica y otros tipos de vehículos con autonomía, en fin, la combinación es que a la gente no le falta imaginación, le van a poner a los robots todo tipo de cosas enchufadas, ¿no? Y eso le da un potencial brutal. Es increíble porque tenemos esta conversación y parece que estamos en el futuro completamente, ¿no? Pero luego bajamos a la realidad y lo que tenemos es la Unión Europea, el Estado, los trenes que no funcionan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final aquí hay un choque gigantesco que de alguna manera pues, tiene que estallar por algún lado también, ¿no? Tiene que estallar con una vía de productividad gigantesca, que yo creo que es lo que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Al final, cuando permites la innovación y permites el desarrollo, pues yo creo que lo que tienes es eso, ¿no? Una explosión de productividad y de riqueza espectacular, que es lo que está pasando tanto en China, a pesar del régimen que tienen, como en Estados Unidos, ¿no? Aquí hay que cambiar la política por algún lado, aunque no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero quiero ir terminando con una de las partes más importantes también de todo esto, ¿no? Que es la economía, las transacciones, la riqueza, las operaciones comerciales entre agentes, entre IAs, entre robots, entre todo ese tipo de cosas. Porque claro, ahí, ¿cómo hace un KYC un robot? ¿Cómo hace una operación? ¿Cómo se hace el blanqueo de capitales de que no están haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde precisamente toda la economía en la que también pues llevamos trabajando, pues yo creo que va a tener un papel muy importante, ¿no? Con la parte de Bitcoin, primero, porque no depende de terceros, es permissionless, no tienen que pedir permiso a nadie y es resistente a la censura, ¿no? Y yo creo que ahí pues las IAs van a poder realizar muchas transacciones económicas entre ellas, y no solo transacciones económicas, sino tener propiedad también al margen pues de terceros o de que se lo puedan quitar, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que toda esa parte de Bitcoin va a reforzar muy fuertemente a toda esta economía de IAs, de agentes, de robots, ¿no? Pero también hay otra parte importantísima que es la de stablecoins, ¿no? Y yo creo que es verdad que los bancos no están bien preparados, la regulación y la legislación no está bien preparada para una economía de IAs, de agentes y de robots. Y ahí pues ves a Paolo Ardoino, ¿no? con Tether diciendo que va a haber miles de millones de agentes utilizando este tipo de activos para intercambiar riqueza y que las economías entre ellos van a ser más grandes probablemente que los humanos en décadas, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué empresas están trabajando ahí? ¿Qué soluciones están buscando? Porque yo creo que ese es el gran melón, el cómo haces una arquitectura financiera, económica, jurídica para toda la parte de IAs, pero que no se te vaya de las manos, ¿no? Porque es verdad que siempre hay algún responsable de alguna empresa que se va porque dice que el mundo se va al traste, ¿no? Ahora hemos tenido la dimisión también, recuérdame, que seguro que estás tú más al día que yo, de alguno de los responsables de seguridad, creo que era de Claude o de alguno de estos, ¿verdad? De Anthropic, precisamente por eso, ¿no? Porque dice, oye, el mundo se va al traste, me voy a estudiar poesía, ¿no? ¿Qué empresas están trabajando en esas soluciones? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo ves tú ese futuro de esa economía entre IAs y robots? Pues mira, aquí no voy a ser tan positivo, ¿vale? Si me permites filosofar un poco de lo que has dicho de que parece que vivimos en el futuro, realmente podríamos vivir en el futuro si no hubiese tanta gente empeñada en que vivamos en el pasado, ¿no? O sea, creo que hay dos fuerzas tremendas en el mundo ahora mismo, que son los que intentan que las cosas vayan para adelante y los que intentan que se queden estancadas o vayan hacia atrás porque les beneficia, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado con la economía en los últimos años básicamente es los que intentan beneficiarse de toda la situación de la deuda y de todo lo que ya sabemos de sobra y que tú explicas también en tus libros y demás, respecto de los que innovan y hacen que el PIB salga a flote y que la inflación no se dispare al 100%, ¿no? Porque es que si fuese por los políticos, pues tendríamos
o sea, un desastre tan hecatómbico, ¿no? Que, bueno, solo hay que mirar lo que ha pasado en Argentina en los últimos 100 años, ¿no? Entonces la solución no la veo nada clara, porque si tú le preguntas a la IA si debería, o sea, si qué moneda usar, probablemente te diga que el euro y el dólar. ¿Por qué? Por lo del lavacoches de antes. O sea, la IA está tremendamente condicionada por el discurso común. Y el discurso común ya sabemos cuál es, el que mayoritariamente pues difunden los medios de comunicación, el Estado y todo esto. Entonces, claro, si a la IA le preguntas que si vas andando al lavacoches y te dice o sea, andando en coche y te dice que andando porque es más ecológico, es porque le han comido el coco con eso, ¿no? O sea, que yo no digo que no haya que ir andando 50 metros, por supuesto, que es mucho más sano ir andando, pero es que si quieres lavar el coche tendrás que ir en coche. O sea, es ridícula la respuesta esa. O sea, es absolutamente ridícula y depende de que le han lavado el coco, básicamente. Entonces, claro, si le han lavado el coco con eso, imagínate con todo lo demás. O sea, ¿tú crees que va a responder que es más eficiente usar una stablecoin que usar el euro o el dólar? No, le dirán, eso es muy peligroso, eso no es estable, aunque se llame estable. Entonces, claro, aquí creo que tenemos un problema con la parte del entrenamiento que ha recibido la IA y en una parte muy importante porque la gente mayoritariamente piensa así. O sea, si yo cuando divulgo sobre este tipo de cosas, normalmente lo que me encuentro pues es resistencia, no son aplausos, ¿no? Y a ti también pues te ocurre, ¿no? Pues está complicada la cosa, pero bueno, somos la resistencia. Yo, mientras hablabas, le he preguntado a Grok y a ChatGPT y las dos me han respondido que Bitcoin y si acaso por estabilidad stablecoins, ¿eh? O sea, que cuidado, que van avanzando, que van avanzando. Pues nada, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En qué sitio te pueden encontrar? En tu web IntegraBot, ¿verdad? Integrarobot.com. IntegraRobot, perdón, siempre lo digo mal. La newsletter que publico cada semana. Así que nada, ahí el que quiera seguir aprendiendo sobre robótica, pues en integrarobot.com. También ahí dentro tienes para algún tipo de afiliación que tienen formaciones de robótica también, ¿verdad? ¿Qué tipo de formaciones estás haciendo? Bueno, estoy haciendo un curso online y, bueno, ahora mismo grabado, he hecho también presencial online, pero bueno, todavía hay poca gente que se lance con hacer este tipo de cursos, así que, bueno, es tan nuevo que grabar un curso supone ahora mismo que lo voy a tener que estar actualizando cada mes. Así que ese es mi reto, ¿no? El hecho de tener una comunidad de gente que quiere ir aprendiendo sobre esto y que vaya apoyando un poco las cosas que voy haciendo. Así que, bueno, poco a poco la gente se va animando. Pues nada, os dejaré el enlace en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Es obligatorio suscribirse a su newsletter, obligatorio, ¿vale? No podéis ver este vídeo sin estar suscritos, terminar de ver este vídeo y no suscribiros a su newsletter. Y también os dejaremos, como siempre, si queréis hacer los deberes con Bitcoin, para aprender autocustodia y privacidad en Bitcoin, pues el enlace para que nos escribáis a BTC Consulting para aprender con el método Bitcoin 360, ¿vale? Así que nada, pues oye, un auténtico placer. Yo creo que ha sido una pedazo de conversación increíble y que lo van a disfrutar muchísimo y que toda esta comunidad de robótica y de pioneros pues siga creciendo y siga aumentando. Fantástico. Un placer, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, encantado.